del Ecuador. Francisco, ¿cómo le va? Buenos días, quiero saber si nos escucha. Estoy escuchándoles, buenos días, un gusto saludarle, Lorena. Muy buenos Prendo la cámara, días. ¿no? Encienda la cámara, así es. Exacto. Está encendida. Ahí sí. Listo, un gusto. Muy buenos días, Francisco, ¿cómo está? Gracias, Lorena. Justamente hablando del tema de los candidatos, son 8 candidatos a la presidencia, 8 candidatos, entre estos hay varias mujeres nuevas que están lanzándose en el tema de la mayoría en la vicepresidencia y los candidatos varones que en su mayoría son rostros conocidos. ¿Cómo ve este panorama que efectivamente es fuera de la normalidad? Estamos corriendo contra el tiempo, los candidatos están también corriendo, haciendo campaña. Me pregunto, si normalmente un ciudadano a veces no sabía qué escoger cuando tenía todo el periodo para poder conocer a sus candidatos, conocer las personas que nos están postulando para poder saber si cogemos y damos el voto por ellos, ahora que todo es tan rápido, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la lectura de eso? Lorena, esta es una etapa, como usted dice, extraordinaria, no solo porque es la primera vez que se aplica una norma constitucional que viene desde el 2008 de esta constitución, que era la muerte cruzada. Y entonces la muerte cruzada llevaba quizá en la intencionalidad una ratificación al presidente porque había obstrucción del legislativo. Pero eso no ha pasado. El presidente no se presentó a la reelección y la muerte cruzada terminó con el gobierno y con la legislatura. También demuestra yo diría, una debilidad total de la institucionalidad política del Ecuador. De los 8 binomios presentados, que deberán ser calificados hasta el día de mañana, vemos que más del 50%, o sea, por lo menos 5, no pertenecen al partido político por el que ellos están corriendo. Y de los binomios presidenciales, que en su mayoría 7 son mujeres, ninguna ha sido militante del partido por el que está corriendo como candidata. Y entonces tenemos 3 que sí son de los 8, 3 que de alguna manera están vinculados al movimiento o partido político que los está auspiciando. Entonces, esta debilidad, esta fragilidad del sistema político daña la democracia, pero lo que usted ha dicho, es un momento en que los ecuatorianos no sé si vamos a poder analizar las propuestas. Y lo que es peor, cómo habrán construido las propuestas de estos 8 binomios que están corriendo por partidos que no representan a lo mejor su ideología o que sí los representan. ¿Cómo vamos a empatar esa forma de representación? Realmente, Lorena, se ha desnudado la estructura política del Ecuador y lo que encontramos es que no tenemos ni partidos políticos, hay unos cuantos membretes, no hay pensamiento político y lo que es, yo diría, más grave, la ciudadanía tampoco está muy consciente del momento que estamos viviendo. ¿Qué estamos vendiendo ahora? O sea, ¿qué los candidatos están vendiendo? Es simplemente la imagen realmente. Estamos viendo a personas, a candidatos con poses, con insumos, digamos así, llamativos, que no brinda ningún discurso válido, solamente es imagen. Y realmente es lo que también está pasando, como usted menciona, con los partidos políticos, que están prestados sin tener una ideología, una guía, una hoja de ruta, unos ejes con los que se comparte y se piensa y se analiza en conjunto, sino que son prestados. Lorena, no solo que tenemos el conflicto de la inmediatez, parecería que todo se volvió TikTok, todo se volvió red social. Y claro, en 140 caracteres, en el caso del Twitter, por ejemplo, no se alcanza a transmitir una idea, sino simplemente se transmiten emociones. Y las emociones no siempre llevan consigo una conceptualización. La democracia tiene estos mecanismos de publicidad, de propaganda, además de presencia, para analizar el pensamiento y la propuesta. Entonces no hay una propuesta. Asoma, qué sé yo, el señor, pongamos X,
para no dar un nombre de los 8, y después si quiere podemos ver la propuesta o la idea que tienen cada uno de los candidatos, ¿cierto? El candidato X sale por seguridad, el otro sale por corrupción, el otro sale por retomar la patria, y son eslogans. Ni siquiera es una propuesta, son eslogans. Y las propuestas no son eso, las propuestas se tienen que ir a la discusión. La ciudadanía tiene que preguntar a los candidatos. Por último, usando las redes sociales, responda a esto, señor. ¿Cómo vamos a resolver la seguridad? No solamente yo voy a defenderlo. ¿Cómo vamos a resolver el déficit fiscal? ¿Qué están pensando hacer? Hay algunos que han dicho que con la reserva monetaria se la van a gastar, y uno les tiene que decir, oigan, señores, no pueden, esa es plata de los ahorristas y los cuentacorrentistas de los bancos. No es una plata de libre disponibilidad, es de libre disponibilidad, pero para los dueños de la plata. Entonces, todo eso tenemos que aclarar, tenemos que buscar cómo va a ser el tema de relaciones laborales en 1 año y medio. Si es que alguien nos ofrece la transformación del país, hay que castigarle por mentiroso. Justamente eso. En el tema ya de las propuestas per se, o sea, no hay como digo, hay ejes específicos ahora en el país de los que todo el mundo habla y que son conocidos. El tema de seguridad, el tema de inversión, el tema de trabajo, el tema de, bueno, ahora que estamos ya a punto del tema del fenómeno del niño, si es que no estamos ya, cómo se va a actuar, dónde van a salir los fondos, el tema de la emergencia como tal. Pero en sí, propuestas con pasos a seguir, propuestas reales, propuestas donde se vea un plan de trabajo, creo que ninguno ha presentado. Estábamos el día de ayer para conversar sobre el tema y yo buscaba los planes de gobierno que han presentado sí son los que ya han entregado, son, digamos, casi una contabilidad de los problemas que tiene el Ecuador, pero ninguno dice cómo los va a resolver. Entonces, claro, estamos en lo que Bauman decía, esta sociedad líquida, ¿no? Sale un momento, cae el agua, pero después se pierde, se disuelve en la arena, se pierde, no hay más. Entonces, la sociedad y la democracia tienen que reaccionar. La democracia para ayudarnos en el pensamiento y la sociedad para usar ese pensamiento y lograr discernir. De los 8 binomios presentados, Lorena, tenemos, yo diría, casi o 2 grupos. Uno que está encabezado por un expresidente y que lo único que nos plantea es regresar al poder, y en algunos casos con un eslogan muy grotesco que es la venganza. O sea, la emoción, hay que ir a derrotar y a maltratar y a ganar a alguien. Y el otro, que usando ese otro grupo, lo que ha pasado en los 17 años, la propuesta es frenarlos. Y yo digo, al delincuente hay que perseguirlo, no solo políticamente, la justicia tiene que actuar. Entonces, esa relación de gobierno-justicia la tienen también que trabajar los candidatos a la presidencia, y nos tienen que decir, van a respetar lo que la ley y la constitución, que en algunos casos fue planteada por ellos y aprobada por el país, sí, pero reformada por ellos mismos, que ahora nos dicen que ya no alcanza, que lo que hay que hacer es reformar o hacer una nueva asamblea constituyente que calce a quien quiere gobernar. Eso es lo que estamos escuchando, que a veces hay choques de ideas hasta de los mismos grupos, porque si alguien lanzó ya la nueva constitución y hacer reformas ante la misma, pero bueno, y a eso voy, o sea, las propuestas se basan ¿en qué va a beneficiar eso? A la ciudadanía, no a los grupos políticos, no a los políticos, a la ciudadanía, ¿en qué va a beneficiar? Vamos a dar el pase aquí a Enrique San Martín, que le doy la bienvenida para que continúe con la entrevista. Gracias, Lorena. ¿Qué tal? Estamos dialogando con Francisco Rocha, director de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Diarios del Ecuador. Y le escuchaba antes, y el tema es la corrupción. Y mire, más allá de las simpatías o antipatías, por ejemplo, se queda en la Asamblea la ley de extinción de dominio, o lo que es la enajenación de bienes mal habidos, productos de la corrupción.
Y yo pongo como ejemplo aquí lo que está haciendo el coronel Renato González, que es el director del ISPOL, del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, quien hace dos meses contrata una firma francesa para que sigan esa ruta del dinero. Pero en la asamblea en la que fue destituida o anulada, como se la quiera mencionar, pero en todo caso ya no existe momentáneamente, varias veces se frustró. Pero este proyecto de ley, o que en todo caso es una ley, pero que no tiene todavía la aprobación, porque es un proyecto, pero sin embargo fue reducida, minimizada, es más, hasta ignorada. Y ahí hay un importante rubro, al menos para esta crisis económica que vive el Ecuador, pero sin embargo no hay propuestas, porque en su momento bien señaló, en un año 6 meses se pretende, caramba, un poco más, transformar o cambiar el país. No hay recursos, yo no sé cómo lo van a hacer. Pero bueno, comencemos, pues ahí tenemos una buena herramienta que es útil, o de pronto es incómoda para algunos sectores. Sí, bueno, no hay que olvidar que ese proyecto de ley que se transformó en una ley no fue aprobado, que se quedó ahí. La ley de extinción de dominio fue, yo diría, podada para que pueda ser efectiva. Y lo que usted menciona, el coronel Renato González, en este trabajo para buscar la ruta del dinero, sí, lo ha estado haciendo, se ha conseguido por lo menos que una plata que estaba en el banco, pero en el Banco Central, y que parecía tenía otros dueños, sea devuelto al ISPOL. Pero ahí hubo un atraco de 960 millones de dólares. Entonces, si nos vamos a trabajar, nos tienen que contar cómo los sentenciados, sobre todo por delitos contra los recursos del Estado, esos sentenciados que deben devolver la plata, que así han dicho los jueces, hay que cobrarles. ¿Alguien está haciendo algo para cobrar esa plata? No, algunos ya están de candidatos, muchos de ellos ya están de candidatos. Y el problema mayor que tenemos ahora es que vamos a la muerte cruzada, sacan a un grupo, eliminan la asamblea, como usted decía, llámenlo como quieran, pero se pierde la Asamblea Nacional. Primero, 94% de los ecuatorianos felices de que una institución del Estado se cierre, y ahí ya debemos analizar un problema. Pero como respuesta de los partidos y movimientos políticos que van a participar, los candidatos, los mismos que fueron cesados y enviados a sus casas. Pero además uno dice, ahí hay cuando la ciudadanía tiene que volver a actuar. ¿Qué deben entonces los candidatos, estos 8 binomios que deberán ser calificados hasta el día de mañana, si no hay impugnaciones y estas cosas? Se cerraron ya las inscripciones. Estos 8 que tienen más del 50% no son militantes, han pedido prestado un partido, o los partidos han alquilado o han recogido sus candidaturas. Entonces, todo eso sí tenemos que analizar. También tenemos, Enrique, que jugárnosla como ciudadanos. Este es un momento de la ciudadanía. Es 1 año y medio, es verdad. No podemos exigirles que nos planteen un plan de gobierno como al que va a ser electo 4 años. Pero sí tenemos que preguntar si algunas políticas en temas económicos que ha tenido éxito este gobierno las van a continuar. ¿Qué va a pasar con la dolarización? ¿Qué va a pasar con el endeudamiento, el déficit fiscal? ¿Cómo vamos a arreglar el tema de los medicamentos? Que ya hay un proyecto, se continuará con ese proyecto. Y lo que usted nos ha dicho y nos señala perfectamente, ¿cómo vamos a recuperar la plata que nos han robado? Claro. Eso es importante. Correcto. Francisco, me quedo en la entrevista, en las preguntas que formulaba mi compañera Lorena Vaque. En una de sus respuestas me quedo con esta parte. Cuando usted habla de la no contextualización, creo que así se refirió, si no me corrige no hay ningún problema, de la propuesta. Porque es fácil, es sencillo prometer, pero ya en la práctica, difícil cumplir. Entonces, yo considero que las propuestas deberían ser 2 o 3, pero no me extiendan un abanico de opciones como cuando tiramos los naipes en la mesa. Por favor, es un año 6 meses. Porque caso contrario, entonces, reduzcamos el tiempo de ejercicio o administración de un gobierno y vamos a reducirlo 1 año 6 meses y se acabó.
Su opinión, Francisco, Claro. por favor. Sí, bueno, lo que tenemos en esto es no solo que no hay conceptualización, sino que no hay este desglose de la propuesta que se vuelve un eslogan. Seguridad, bueno, ¿qué nomás tiene que ver con seguridad? Tiene que ver el manejo de las cárceles, tiene que ver con nuestra vida diaria y la posibilidad de caminar libremente sin sobresaltos en las calles, tiene que ver con la seguridad en nuestras casas, en nuestros hogares, de nuestros hijos, de los nietos, tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con el narcotráfico, tiene que ver con este lavado de dinero. Fíjese usted cómo solo de seguridad vamos a desgranar, diríamos aquí en la sierra, desgranar una mazorca que tiene una serie de componentes que van a configurar la seguridad. No puede ser de yo soy Rambo y salgo a defenderle. No, es que no funciona así. Tiene que ver cómo va a funcionar la relación del Ejecutivo con la justicia. Tiene que ver cómo vamos a organizar que las fuerzas de seguridad pública trabajen en un mecanismo de seguridad en conjunto. Entonces, tiene que haber una propuesta, no puede ser solo un eslogan. Hay que trabajar sobre el tema si queremos poner estos grandes rubros de seguridad. Dolarización es importante, cómo la vamos a defender. No hay que olvidar que el 94% de los ecuatorianos considera que lo mejor que tiene es la dolarización. Tenemos que ver qué se puede hacer con salud, la distribución de medicamentos. Y segundo, ver cómo se maneja el déficit fiscal. 4 cosas. Sobre esas 4 cosas deberían los candidatos a la presidencia y sus binomios plantearnos ideas, porque este es un gobierno que va a ser de transición para la gran elección del 2025, que ojalá podamos elegir un presidente que dure los 4 años, y ojalá los ecuatorianos podamos tener una asamblea que no sea obstruccionista, sino que venga a construir con sus propias ideas, con sus propuestas, pero que nos ayude a construir un país democrático, de respeto y con libertad. Qué bueno que coincidamos en esas 4 propuestas, Francisco, en verdad, y es lo que se trata. Queremos agradecerle a Francisco Rocha, quien es el presidente de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Diarios del Ecuador, que nos ha acompañado esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes, un gusto saludarles. Igualmente, que tenga un buen día. 7:58 y usted dele la bienvenida al caballero.